Conversamos en el estudio con el ex ministro de Salud, el doctor Jaime Mañalich. Doctor Mañalich, ¿cómo le va? Estupendamente bien, don Juan Manuel. Muy bien, pues me gusta ese entusiasmo, En tiempos que, déjeme decirle, generan bastante preocupación porque estamos viendo varios problemas en términos de, digamos, alertas sanitarias por virus respiratorios. Déjeme preguntarle así, para partir, su mirada en términos generales sobre estas alertas sanitarias por virus respiratorio. Después vamos a ir ahí haciendo algunos zoom y algunos focos en específico de lo que está pasando hoy día. El Mercurio habla de las embarazadas y los enfermos crónicos que tienen las peores tasas de vacunación. Pero hablemos primero de lo que representa esa alerta sanitaria. La alerta sanitaria es una definición que da el Código Sanitario, que señala que cuando haya evidencias de que hay un brote de enfermedad de cualquier naturaleza que se escapa de lo esperable, o sea, una situación semiepidémica, llamémoslo así, se dotará por orden del presidente al ministro de Salud, a la ministra de Salud en este caso, para que pueda ejercer determinadas acciones en el ámbito de proteger la salud de la población ante este brote específico. Este es un decreto que tiene el número 8 del Ministerio de Salud, publicado el día lunes, hace 2 días, y que es tomado a razón de Contraloría. O sea, la Contraloría dice, a ver, esto se ajusta a derecho, ¿es correcto? Sí, la Contraloría dice, esto es legítimo. Y le da al Ministerio de Salud determinadas atribuciones que son diferentes de acuerdo a la alerta de que se trate. Si se trata de una alerta por empadre las casas, por contaminantes del aire, por ejemplo, es muy distinta a una alerta que invoca a todo el territorio nacional como esta. ¿Por qué? Porque objetivamente hay elementos sólidos, basados en ciencia, que hacen pensar que el brote de enfermedades respiratorias de este invierno ahora, que ya está empezando, va a ser mucho más duro que en años anteriores. Cuando hablamos de enfermedad respiratoria, estamos hablando de qué enfermedad respiratoria y qué tan graves son. Básicamente los virus que están de mayor relevancia que están circulando es nuestro antiguo conocido COVID y virus influenza A. Si nosotros nos miramos en espejo con el hemisferio norte, que se traslada la infección del invierno de ellos al invierno nuestro, claro, al hemisferio sur. O sea, nosotros somos los que venimos con rezago. Claro, los miramos a ellos y más o menos siempre se puede predecir lo que va a pasar desde el punto de vista de circulación viral en el hemisferio sur, por lo que pasó recientemente. Eso es lo que permite también que diseñar las vacunas, ¿no es cierto? Lo que diseñan en vacunas para ellos nos sirve a nosotros y simplemente se fabrican de esas mismas vacunas. Ahora, lo que sabemos es que efectivamente en el hemisferio norte, recién pasado el invierno de ellos, verano nuestro, hubo un brote de enfermedades respiratorias, sobre todo por influenza A, más que por COVID, que fue muy severo, con fallecidos, hospitalizados, una carga de enfermedad bastante importante, y ya, como dice el decreto de la ministra Aguilera, hay evidencias que las infecciones por este virus, influenza y también COVID, se está dando en forma muy anticipada, al punto que por primera vez la campaña de vacunación de influenza se inició el 1 de marzo, nunca había ocurrido, y al menos para influenza la campaña va relativamente bien, hay más de 1 millón de personas vacunadas a la tercera semana de marzo. No está ocurriendo lo mismo, desgraciadamente, con la vacuna COVID. Ya, vamos a hablar del COVID en un segundo más, pero por lo tanto usted valora y como una medida muy acertada entonces el haber anticipado la campaña a comienzos de marzo. Y la alerta sanitaria también, porque la alerta sanitaria permite recontratar, ¿no es cierto?, personas que recién han jubilado, permite generar recursos, permite hacer campañas de educación, permite contratar camas de hospital, tratamiento intensivo a los centros privados de salud para poder manejar esta situación, que de alguna manera ya tuvimos el ejemplo paradigmático en el manejo de la peste COVID, digamos, de la pandemia, donde se generó una única red público-privada que está autorizada, de acuerdo a esta alerta sanitaria, de hacer de la misma forma para poder recurrir a recursos del sector privado o mutuales, de hospitales de las mutuales o de las Fuerzas Armadas, para dar una solución a este pequeño brote epidémico que tenemos hoy día en Chile. Ahora, la influenza afecta particularmente a los adultos mayores y los bota a la cama, ya sabemos que los debilita y por lo tanto genera un riesgo adicional. ¿A qué otro grupo de riesgo ataca también la influenza? La influenza es
maldita, perdón que use la palabra, como tú dices, en adultos mayores y en personas que están inmunocomprometidas porque están en tratamiento por un cáncer o tienen una enfermedad crónica, etcétera. Y evidentemente lo que ocurre con ellos es que se enferman de influenza, aparece como un resfrío, después fiebre, etcétera, y aparecen las complicaciones. Uso como modelo independiente que sea adecuado o no el del Papa Francisco, ¿no es cierto? Usa un adulto mayor, no sé si se vacunó o no, lo uso solo como imagen, 88 años, que tiene una parte del pulmón menos por una operación cuando joven y resulta, ¿no es cierto?, tiene una infección respiratoria, después se agrega una neumonía bilateral, hospital, suplemento de oxígeno y 30 y tantos días afortunadamente sobrevivió, pero en muchos otros casos, sin el cuidado clínico adecuado, importante, intenso, el viejito, la viejita no sobrevive. Ahora, desde la perspectiva de lo que usted describía hace un momento, de que los decretos, la alerta sanitaria, permite esta mayor integración o darle mayor musculatura y agilidad a la integración entre el sistema público y el sistema privado. Déjeme preguntarle, porque hemos tenido en épocas anteriores un cierto cuestionamiento también respecto de que el Estado después tarda en pagarle al sistema privado, que hay ciertos rezagos, se generan ahí unos ciertos tironeos. ¿Cuánto de eso puede complicar también la operatividad diaria cuando uno requiere que esté todo el sistema funcionando para el mismo objetivo, si es que después el Estado actúa como el Estado lo conocemos, po? Tú aludes a un punto muy relevante, la deuda del Estado con proveedores de salud, o sea, el que vende los guantes, la mascarilla, el respirador, lo que fuera, hoy día asciende a 180.000 millones de pesos, digamos 180 millones de dólares por redondear, Claro. que es una cifra con la cual muchos personas que importan insumos no pueden resistir y al final desaparece competencia, los precios suben y al final, de nuevo, los vendedores de insumos son los que están dando un crédito no reajustable sin interés al Estado para hacer su tarea. Lo mismo ocurre con las instituciones clínicas privadas, ¿no es cierto?, en que normalmente, salvo la operación corriente, los bonos, la consulta, examen, pero en este tipo de situaciones de emergencia, la tardanza en el pago es muy riesgosa para la sobrevida de estas instituciones. Y en ese contexto hay que ser honesto que si esto es simplemente una declaración de intención, esta alerta, y no va acompañada de un financiamiento adicional, en realidad estamos hablando de letra muerta, simplemente de una declaración, pero no de una solución efectiva que permita que las personas accedan a una atención de salud que necesitan. Usted menciona, doctor Mañalich, el COVID. Yo le decía al comienzo de la conversación que hoy día el titular del Mercurio es: embarazadas y enfermos crónicos tienen las peores tasas de vacunación contra el COVID en la antesala de la intensa temporada del virus. Las autoridades adelantaron el plan de inmunización, pero en el caso del coronavirus solo un 5,9% de las personas ha pedido su dosis. ¿Qué hacemos aquí? ¿Y cuán grave es hoy día el COVID? Ya vamos a hablar de si volvió o no buena persona, pero ¿qué hacemos aquí? En primer lugar, es efectivo que partió con mucha fuerza comunicación la campaña de vacunación de influenza y no ha habido una campaña similar para la vacunación de COVID, que, como tú dices, es también una enfermedad de riesgo a pesar de que se ha convertido el virus ya en buena persona. La letalidad por COVID hoy día, o sea, de cada 100 personas que se enferman de COVID, es mucho menor que la letalidad por influenza. Claro. En ese contexto, de nuevo, en las embarazadas, para que se protejan y al protegerse ellas, protegen al niño que está por nacer, ¿no es cierto?, a través de la placenta, la leche materna después. De las personas que tienen debilidad, como hablábamos antes, la vacunación de COVID es tan importante como la vacunación de influenza. Perdona que lo diga en un lenguaje crudo, ecológico. Aquí cada persona aporta en tejido pulmonar 100 metros cuadrados en cada pulmón, en los dos pulmones, 100 metros cuadrados de superficie para que los virus se asienten. Cada persona, 100 metros cuadrados de tejido pulmonar para que los virus se asienten. ¿Tú te imaginas? Sí. Un tejido así, llenito de sangre, calentito, 100 metros cuadrados por individuo para que los virus lleguen. Si no llega uno, va a llegar el otro. O sea, los virus compiten entre sí por este terreno ecológico, este nicho ecológico que representa cada persona. O sea,
1.000 personas, estamos hablando de 100.000 metros cuadrados de superficie que va a ser colonizado por uno u otro virus. Si no nos protegemos de los dos al mismo tiempo y nos quedamos con el rinovirus, los virus de menor importancia, adenovirus, efectivamente va a primar un virus sobre el otro. Y los que estén protegidos de influenza van a enfermarse de COVID, y por eso es fundamental tener la doble vacunación. Ya. ¿Qué es recomendable para todos, para toda la población? Hay quienes que en verdad a lo mejor no es necesario. Seamos bien precisos en eso, porque vemos discusiones respecto de que hay ciertos segmentos de la población que dicen, mire, no, yo para qué me voy a vacunar de nuevo contra el COVID, ya me puse la vacuna, no tiene mucho sentido, me la vuelvo a poner. Hay dos vertientes. La primera, la memoria de la vacuna de influenza no dura más de un año, y por lo tanto es necesario poner, si uno se vacunó el año pasado, ya no sirve esa vacunación para protegernos este año. La vacuna del COVID, en la variante Omicron, que ha tenido pequeñas mutaciones, tiene cierta memoria un poquito más larga, sobre todo celular. O sea, la vacuna protege, la del año pasado, el año antepasado. En ese contexto, efectivamente, la vacuna de COVID es esencial para los adultos mayores, porque ellos son los que tienen el mayor riesgo de morir si se enferman por COVID, y las personas que tienen inmunodepresión, que están en tratamiento por cáncer o que son portadores del virus de HIV, etcétera, ¿no? En ese contexto, el COVID necesita focalizarse ahí. También está en el plan la vacunación de los niños, de las embarazadas. Los niños pueden tener COVID, pero normalmente va a ser una infección bastante banal, leve para ellos. Así aprendimos de la pandemia en el COVID en niños. Sin embargo, ahí aparece la responsabilidad colectiva. O sea, si ese niño de 3 años va a ver a su abuelo y lo contagia, o sea, el interés de vacunar a los menores de 6 años reside fundamentalmente en quitarle espacio, por así decir, al virus para que llegue al objetivo que más preocupa, claro, que es el adulto mayor que se va a morir. Doctor Mañalich, voy a hacer un par de preguntas bien básicas, pero también asumiendo que no todo el mundo tiene por qué manejar la información concreta y correcta. Si yo me quiero vacunar contra la influenza, me quiero vacunar contra el COVID, o después de escuchar esta entrevista tomo la determinación de que lo mejor es que me vacune contra la influenza y contra el COVID, ¿no puedo hacer ambas cosas al mismo tiempo, o sí? No, las dos vacunas se suelen y se deben poner al mismo tiempo por una razón de eficiencia. Yo me vacuné la semana pasada, un brazo, el otro brazo, ¿no es cierto? Listo. ¿Y qué efectos tiene? Hay gente que dice, no, que me da un poco de fiebre. Hay gente la que vacuna de influenza prácticamente nada. La vacuna del COVID puede producir un poquito de molestia local en el brazo. Nada más. Nada más. No, ya, perfecto. ¿Y estas vacunas son gratuitas para quiénes y dónde? ¿Y cuándo no son gratuitas? ¿Quién las paga? ¿Cómo se pagan? Las vacunas son gratuitas, pagadas por todos los chilenos a través de impuestos generales, para los grupos señalados por el Ministerio de Salud como objetivo: los niños, las embarazadas, los inmunodeprimidos, los adultos mayores, y el resto, si quiere vacunarse. Por ejemplo, yo no soy el caso, perdón, yo tengo 40 años, no tengo ningún problema de salud, pero vivo con alguien, ¿no es cierto? Ya, yo me voy a vacunar, y no, la vacuna no es gratuita para usted. No, pero es que, no es gratuita para usted, usted tiene que pagarla. 10.000 pesos vale más o menos la vacuna. Y ese grupo, insisto, no está protegido con una vacuna gratuita pagada por todos los chilenos. Ya, hablemos un poquitito de la evolución del COVID, si le parece, porque esta famosa frase que el COVID se volvió buena persona, para muchos siempre le costó un poco entenderla. ¿Cómo ha evolucionado esta enfermedad y qué pasa con esta pandemia hoy en el mundo? El virus del COVID, que apareció, suponemos, en algún momento del último trimestre del año 2019 en el mundo, desde China, tuvo una evolución esperable para un virus, en el sentido que entró al mundo, contagió gente, tenía una letalidad al principio bastante alta. 3 de cada 100 personas que adquirían COVID fallecían, ya eso bajó a menos de 0,1, y en la medida que pasó el tiempo, el comportamiento, ese año, 2020, el comportamiento fue como el habitual. O sea, el número de casos está disminuyendo, parece que las cosas van bien, vamos relajándonos. ¿Y qué pasó? Sin embargo, este virus desconocido para nosotros, nuevo, tuvo la mala idea de mutar. Y apareció, ¿no es cierto?, la variante Delta, la variante Omicron, que fueron incluso más agresivas que la primera variante.
quiero recordar que el año 2021 en Chile fallecieron más personas de COVID que el año 2020, el año original de la pandemia. Después de eso, con la variante Omicron, el virus se ha estabilizado y, como digo, se ha comportado como sería esperable, en el sentido que los virus no piensan, pero al virus no le interesa eliminar al portador. Lo que le interesa, teleológicamente, es sobrevivir e infectar a otros, etc. Y en ese contexto es habitual que los virus respiratorios, ¿no es cierto?, se vayan siendo menos agresivos, a menos que aparezca una mutación importante, una cepa completamente nueva, como fue el caso del COVID, o como está a punto de ocurrir con el virus de la influenza aviar, H5N1, Ya. que sabemos lo que está pasando con los huevos, con las gallinas, con los mamíferos, con los trabajadores de los gallineros, más de 50 personas enfermas en Estados Unidos, un fallecido. Ese virus está a nada, perdón que no use términos técnicos, a nada de hacer la última mutación que le hace posible saltar de humano a humano. Si fuera así, para un virus que no tiene vacuna todavía, estamos en problema y una amenaza cierta, como lo ha alertado la Organización Mundial de la Salud, de un nuevo brote pandémico ahora por este virus influenza H5N1 de gripe aviar. Doctor Mañalich, déjeme llevarlo brevemente a discusiones que se cruzan entre la salud y la política. Nos quedan unos minutitos todavía, doctor. Sí, ¿le convidaron café? Sí, está muy rico. Ya está. Doctor... Es que a esta altura, cuando tú me dices vamos a yo empiezo a sudar frío. No. ¿Con quién me va a salir, Juan No, Manuel? usted sabe. ¿Qué metida de pata me va No, a hacer? no es tanto la metida de la pata en la pregunta, puede ser la respuesta. Sí. Eso dijo. No, si la pregunta no es metida de pata. La ley corta de ISAPRES terminó siendo ley larga. La ley larga de ISAPRES puede terminar siendo ley eterna, pero ¿le ve alguna viabilidad futuro político a la discusión sobre esta reforma más estructural al sistema de salud que pretende este gobierno? Yo quiero recordar que la doctrina que alentó desde el programa del presidente Boric es que todos los bienes públicos, salud, educación, pensiones, tienen que ser manejados, entregados absolutamente solo por el Estado. Y eso estaba presente en la discusión de la primera constitución que fue rechazada en septiembre del año 2022. Un solo sistema de salud manejado por el Estado. En ese contexto no ha habido una renuncia a esa vocación estatizante en el actual gobierno y se han ido produciendo cambios en FONASA, en esto, que apuntan en esa dirección. El copago cero en la atención primaria, el copago cero en los hospitales para la gente que tiene capacidad de pagar, etcétera, para que vaya todo el mundo al sector público. Yo creo que desde el punto de vista estructural son iniciativas que no tienen futuro próximo. Ya. O sea, no las veo desarrollándose con vigor. Este ánimo estatizante no lo veo, y de hecho esta alerta sanitaria toma elementos de colaboración público-privada que no habían estado presentes en otros alertas sanitarias. Y de hecho, habiendo entendido el gobierno que la ley, digamos, el dictamen de la Corte Suprema terminaba, de hecho, legislaba y terminaba con el sistema ISAPRE, se creó esta ley corta que terminó siendo un salvataje que flota poco en realidad, para que las ISAPRES pudieran más o menos subsistir a pesar de que están retirándose gran cantidad de personas por el aumento sistemático del precio de los planes. Yo creo que el sistema ISAPRE va a achicarse, va a mantenerse con planes más caros, acotando a gente joven y sana, pero en realidad, sobre todo, más que por la legislación, por los dictámenes de la Corte Suprema, a mí me parece que es necesario entender que el rol del Estado, de hecho, cualquiera sea la intención política, en la provisión, en la entrega, en el aseguramiento de salud, está siendo y va a seguir siendo mucho más importante que en el pasado. Antes de terminar, lo conversamos fuera de micrófono, ¿no? Hablamos un poquitito de política también, la posibilidad de que la actual oposición, la derecha, y particularmente Chile Vamos, vuelva al gobierno, está ahí a la vuelta de la esquina, al menos según las encuestas, y la estadística, al menos en el mundo, muestra que los sectores opositores son los que están ganando las elecciones. Es decir, si gobierna la izquierda, gana la derecha; si gobierna la derecha, gana la izquierda.
¿Le gustaría volver al servicio público en el caso de que la derecha con Evelyn Matei llegara a la presidencia? No, no me corresponde. Yo ya hice lo mío y yo creo que es muy importante lo que aprendimos a propósito de la generación que hoy día gobierna, que todos los sectores políticos, por supuesto la derecha, tienen que generar espacios para las nuevas generaciones. Pero la experiencia es muy relevante también en sociedades como la nuestra, donde se suele más bien despreciar a personas con experiencia. eh, y ya hemos visto lo que sucede cuando se desprecia la experiencia, donde Sí. la inexperiencia puesta al servicio del Estado muchas veces se paga caro. Se demanda tener gente con experiencia y usted la tiene. Yo diría, definiría dos palabras. ¿Mm? Se necesita gente con sabiduría y experiencia más que solo con experiencia. Ya, Entonces creo que hay gente mucho más calificada que yo. ya, gente más calificada. Y al menos trabajar en los equipos junto a Evelyn Matei. No me han invitado, no sé si es cómo están constituidos los equipos de trabajo, yo creo que la cosa todavía no está bien ordenada, con un poquito de tardanza. Entre otras Y cosas porque los comandos se terminan por aceitar y ajustar una vez que se hayan efectuado primarias y todavía no sabemos si la Así centro derecha va a tener primarias. evidentemente cualquier colaboración que me pida mi candidata Evelyn Matei, yo voy a estar dispuesto a darla, pero no en primera línea, de ninguna manera. Ya, no contribuyendo al Poder Ejecutivo, pero se imaginan una carrera legislativa, tampoco. No, ese intento, tú recuerdas, Juan Manuel, Sí. yo lo hice por una senaturía en Santiago. Afortunadamente me derrotó Luciano Cruzcoque y eso generó un cupo para Evópoli, Porque afortunadamente. porque él lo ha hecho muy bien. Ya, Luciano lo ha hecho muy bien y yo creo que en realidad ha mostrado la ventaja, perdón que diga en esa línea, de que alguien que representa a él un poco más de nueva generación asuma un rol preponderante en el Senado como lo está haciendo. ¿y qué fue lo que lo motivó a ser candidato que ahora lo desmotiva a ser postulante al Congreso? Yo no quería de ninguna manera ser candidato. Al final de cuentas, ¿no es cierto?, la conversación esencialmente con Felipe Kast, senador, me llevó a creer que aquí había una posibilidad de tener un cupo más senatorial en la región metropolitana, como de hecho fue, y ese fue el argumento fundamental. Y como digo, yo estoy contento que Luciano esté ahí haciendo una buena pega. Así con esa respuesta usted demuestra que tiene, y muchas veces lo hemos conversado, una mirada crítica respecto de la política. Déjeme por último preguntarle, hay dos debates, uno bien profundo, uno que se va a resolver hoy día, pero que mantiene a la derecha un tanto confrontada consigo misma. Es lo que ha sido una historia que parece que acompaña a la derecha desde hace demasiado tiempo. Por un lado, la incapacidad de ponerse de acuerdo para tener primarias, con 3 candidatos hoy día, algunos mejor aspectados que otros en las encuestas, Kaiser, Kast, Matei. Y por otro, la pelea que se está dando en el propio Chile Vamos por conseguir la presidencia del Senado hoy. ¿Cómo mira usted lo que pasa en la derecha con este tipo de discusiones? Bueno, como señaló Max Weber, la vocación política es una cosa muy dura y requiere fundamentalmente una ética de la responsabilidad más que una ética de la convicción. Sí, yo tengo la convicción que soy la mejor persona dotada para, no sé, ser presidente de la República y es mi convicción y desatiendo las señales que apuntan a qué será lo mejor para el bien común, qué será lo mejor para Chile, cómo salimos adelante de los problemas que tenemos, estamos en un problema. Y básicamente en una derecha que suele ser caníbal y con mucho personalismo, tiende a predominar esta ética de la convicción y de que ahora me toca a mí y que es mi derecho y que yo soy el mejor para esto. ¿Eso usted, por ejemplo, ve qué es lo que está pasando hoy día con la presidencia del Senado? No quiero entrar en detalles que Más allá de uno u otro, más allá de uno u otro, pero... sea, yo creo que es una señal muy compleja que teniendo claramente la primera opción, la derecha, para presidir el Senado, haya una discusión a través de la prensa, los medios, y no una reunión de los dirigentes de los partidos, un acuerdo y una disciplina partidaria. Es decir, esto es lo que se acordó, es lo que vamos a hacer, y en ese sentido, perdón que haga la comparación, el mensaje que transmite la izquierda, pienso en Janet Jara muy particularmente, mire, yo soy disciplinada. Yo voy a hacer lo que se me pida, sea necesario. Aquí no importa lo que yo crea, sino lo que otros crean que es mejor para Chile. Y en ese sentido, de esa ética, independiente de que en la segunda vuelta
signos de los tiempos mediantes, pase lo que pase. En la segunda vuelta el voto va a estar con 2 mujeres que se llaman Carolina Toá y Evelyn Matei. Eso es punto final. Todo esto demás es ruido. Pero, uno se va a bajar, el otro va a ceder, el tercero no sé qué, va a negociar. Pero orada de alguna manera también a la política y genera daño, y particularmente en Chile Vamos, porque usted mismo decía, la derecha tiene este problema de un cierto canibalismo, bastante antropofágica en muchos Claro, aspectos. Orada, pero también ocurre en el oficialismo, o sea, el diálogo que se está dando respecto a veto a un candidato potencial del Partido Comunista, y que le responden a Carolina y le dicen, no, pero acuérdate de Soquimich. O sea, es una cuestión de... La selección chilena mete menos ruido a pesar de su empate que eso. Que no ha ganado ni un partido. Ya, así está la política. Doctor Mañalich, como siempre, un gusto poder conversar con usted. Como Un siempre. honor. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti.